Desde la madrugada de este domingo, el volcán Sangay, en la provincia de Morona, Santiago, registró un incremento de su actividad con un pulso de emisión de ceniza de 2 horas, por lo que, debido a los vientos, el Instituto Geofísico puso en alerta a 6 provincias por la caída de ceniza. La nube de ceniza se dispersó y afectó a 33 cantones de las provincias de Chimborazo, Bolívar, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:41. Está con nosotros Juan Zapata, director del ECU 911. Juan, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a la invitación, Gisela. Un saludo a toda la extensa audiencia de FM Mundo. Gracias. Juan, el ECU 911 informó que su sistema de cámaras captó descenso de ceniza en Mata de Cacao, esto es en Los Ríos, y también en la península de Santa Elena. Alrededor del mediodía, el polvo volcánico ya había alcanzado ciudades como Guayaquil, donde las calles y los carros pues se llenaron completamente de ceniza del volcán Sangay. ¿Cómo se desarrolla esta emergencia en este momento? Bueno, Gisela, como decía la directora del Instituto Geofísico, esto tuvo 10 kilómetros prácticamente, y la dirección de los vientos es la que hace que la ceniza avance hacia seis provincias, ¿no? Quizás la más complicada es la provincia de Chimborazo y la provincia del Guayas, especialmente cantones como son Payatanga, Cumandá, Guamote, Alauxí, han sido los más complejos. Y esto poco a poco en las próximas horas va a ir decayendo de a poco, perdón la redundancia. Inclusive en la mañana ya se tuvo una tregua respecto al tema de la ceniza. Hace unos 40, 50 minutos tuvimos un último reporte de que nuevamente la ceniza empezó a caer, y esto es un proceso normal. Esto va a seguir ocurriendo. Lo que hoy toca dedicarse, y así están haciendo las autoridades en el territorio, ya es el apoyo a los damnificados. Nosotros hasta el momento no hemos tenido reportes de heridos, de fallecidos, ni de accidentes de tránsito. Toda la red estatal está habilitada. Lo que sí se recomienda a los conductores hacerlo con precaución, por cuanto podemos tener presencia de ceniza en estas vías, y los reportes son eso. Ahora, como les vuelvo a insistir, los damnificados son más en las áreas urbanas y rurales, sobre todo el tema de cultivos, el tema de ganado, y en esa línea se está trabajando. Ahí tenemos imágenes, estamos viendo justamente a quienes nos siguen en vivo con imagen también. Ahí estamos con lo que fue la caída de ceniza en algunos sectores del país. Esto es precisamente en Payatanga, y donde pues es uno de los lugares más afectados en el país. El ganado, como usted decía, Juan, el tema de los sembríos también se han visto afectados. Y cuéntenos usted, que tiene la imagen de este momento, de ahora, gracias a las cámaras del ECU 911, ¿cómo se ve el volcán Sangay en este momento? Bueno, ya sin actividad de la que tenía el día de ayer. Eso fue un proceso que ocurrió el domingo, y claro, quedan estos rezagos, y la dirección de los vientos hace que esto continúe. Y el ECU 911, al igual que el resto de instituciones, como el Instituto Geofísico, como la Secretaría de Riesgos, tenemos monitoreados no solamente al Sangay, estimada Isela, el Cotopaxi también se monitorea desde Quito. El Sangay está monitoreado desde el ECU Macas, con cámaras de largo alcance, inclusive con cámaras térmicas. Es decir, tenemos ese direccionamiento, y sobre todo la articulación en el momento de la emergencia. Así que lo que pedimos a la ciudadanía es que mantenga la calma. No, de acuerdo a lo que nos ha dicho la directora del Instituto Geofísico, no se espera un escenario como el que todos a lo mejor pensaríamos, de una erupción del tema de material piroclástico o del tema del Ares. Esto es un tema de ceniza, es un proceso que empezó hace un año, es un proceso, digamos, hasta cierto punto normal. Eso es lo que ocurre con el tema de los volcanes. Así que mantener la calma, y vuelvo a insistir, ya la concentración quizás de las afectaciones es Bolívar, en el tema de Chillanes, que ha sido complejo, Payatanga, Chimborazo, Guamote, Alauxí, y en el tema de Guayas, Guayaquil ha sido, y Bucay, quizás las más conflictivas. En Los Ríos también tenemos Babahoyo, la parroquia de Pebres Cordero también ha sido complicada. Esos son los más complicados por la caída de ceniza de los últimos días. Ahora, ¿se prevé que vuelva a existir alguna caída de ceniza? ¿Se ha identificado en qué otros cantones se podrían ver afectados? La dirección de los vientos, Gisela, nos ha trasladado solamente estas 6 provincias. Inclusive hay algunas que ya no tienen mucha injerencia, como por ejemplo Santa Elena y Manabí, que en primera instancia se tenía previsto. Por lo tanto, hay que tener la tranquilidad. Esto, recuerden que en junio también ya tuvimos una caída, pero fue mucho menor, mucho menos intensa que la que hemos tenido el día de hoy. Inclusive
el espesor de lo que nos indicaban nuestros coordinadores en territorio ha sido bastante pronunciado en algunos sectores, especialmente en Cumandá también, que ha sido afectado. Lastimosamente, los más complicados son los agricultores, es por eso que la ayuda está llegando hacia esos sectores. El tema del alimento de los animales también, aquí es importante el rechazo, la amenaza, y el ejército, de acuerdo a lo que nos indicaba la gobernadora de Chimborazo, está colaborando con camiones para trasladar justamente eso, desde inclusive en sectores como Machachi hacia la provincia de Chimborazo, y riesgos está generando también las ayudas en territorio. Ese quizás es el camino a seguir, el resto seguimos monitoreando, nosotros estamos permanentemente 24 horas con las cámaras en esas direcciones, y sí hemos visto obviamente una baja bastante pronunciada de la intensidad de lo que estaba... Qué bueno, entonces podríamos decir que está controlado el tema, no tenemos que alterarnos, porque esta es una situación normal del desarrollo volcánico de esta zona, ¿no? Es posible que pueda existir otra explosión, pero hay que mantener la calma, como usted dice, ¿no? Todo está controlado y se está enviando ya la ayuda entonces a los lugares más afectados. Juan Zapata, quisiera conversar con usted sobre otro tema también que preocupa a la ciudadanía. Se acabó el estado de excepción y mucha gente pensó que ya era la hora de hacer fiestas, de aglomerarse, de movilizarse, porque incluso sabemos que se duplicó el número de autos en Quito, sobre todo luego de que se levantó el estado de excepción. ¿Cuál ha sido la situación? ¿Cuál es su panorama en estos últimos días, en el fin de semana, de lo que ha sucedido con la ciudadanía? Gisela, aquí hay dos comentarios bastante claros, ¿no? El primero, que al contrario a lo que se pensaba, que el tema de alertas, de emergencias o llamadas al 911 se iban a disparar, es decir, íbamos a tener números mucho mayores. No, la realidad no fue así. En el tema de alertas, en Quito, por ejemplo, tenemos un crecimiento del 6%, que está dentro de los rangos normales. El tema de emergencias, un 0.93, es decir, prácticamente son el mismo número de emergencias. En seguridad ciudadana, inclusive reducimos del 0.72%, de 9.321 a 9.254. Hemos hecho la comparación de esta semana sin estado de excepción versus la semana anterior que estábamos con estado de excepción. En movilidad, inclusive, mire, de 1.046 hemos bajado a 907 la articulación de emergencias, pero donde tenemos una deuda pendiente todavía, estimada Gisela, es en las aglomeraciones. Hasta el momento, a nivel nacional tenemos 57.746. Quito sigue siendo la ciudad que lidera este tema con 13.013, es el 23% del total nacional. Seguido de Guayaquil con el 15% y Cuenca con el 6%. Y en este momento, el crecimiento de aglomeraciones de esta semana respecto al anterior es del 12%. Ahora, ¿por qué nos preocupa esto? Porque usted sabe que las aglomeraciones es un potencial de riesgo de contagios porque no garantiza el distanciamiento social, y también hemos visto aglomeraciones en transporte público, que eso sí es preocupante por cuanto ahí no existe este distanciamiento social, obviamente, y nosotros podemos hacer la evaluación operativa día a día, semana a semana, pero usted sabe que la evaluación epidemiológica de estos conductas que hemos tenido esta semana se lo podrá ver de aquí a 12 o 14 días. Esperemos que esos números no y ahora, por ejemplo, a lo que hemos visto. Eso en cuanto a Quito, pero tenemos otros sectores como Guayaquil, por ejemplo, que parece estarse desarrollando rápidamente, abriéndose rápidamente. Incluso la alcaldesa de Guayaquil, y Cintia Viteri, dijo que se abría la normal circulación a todos los vehículos a partir del día de hoy, ¿no? A partir del día de hoy. Podemos escuchar lo que dijo Vicente Tayano justamente sobre esta disposición que se ha dado en la ciudad de Guayaquil. Escuchemos. A partir del día de hoy, luego de que culmine esta reunión, se elimina en Guayaquil la restricción de circulación en función del último dígito de la placa. ¿Y por qué hemos llegado a tomar esta decisión? La Autoridad de Tránsito Municipal, en cumplimiento de la disposición de este COE cantonal, realizó los controles necesarios precisamente para que la restricción en función del último dígito de la placa se dé. Hemos realizado conteos y levantamiento de data, como también lo dispuso este COE, y en función de que, además, los cantones vecinos a Guayaquil, como Daule, San Borondón y Durán, no mantenían la misma política de restricción en los momentos de control, de levantar la data, además de que se generaron algunos conflictos. Hemos podido realizar un segundo análisis este fin de semana que nos permite establecer de que es posible manejarnos en Guayaquil sin la restricción. Más sin embargo, dejamos claramente establecido que a partir también de que esta restricción se levante, vamos a generar el control necesario en cuanto a la data. Eliminada entonces en Guayaquil la restricción vehicular por placas.
Juan, cuénteme, ¿cuál es la cómo le parece esta disposición a usted luego de lo que estamos viviendo aquí en Quito? Mire, Gisela, nosotros desde COE Nacional hemos sido claros, ¿no? Queríamos siempre que manejar la emergencia con una visión nacional. Nosotros consideramos al menos, y es una posición personal mía, inclusive usted sabe, yo soy ingeniero en tránsito, si es que vamos inclusive por la articulación de emergencias por accidentes de tránsito, Guayaquil creció el 17.12%, de 841 a 985. Los expertos nos dicen que el virus se mueve con la movilidad. Por lo tanto, hay que ir analizando qué es lo que va a ocurrir con Guayaquil. Hasta el momento, mire, de los 221 cantones, 145 no tienen restricción vehicular y 76 sí la tienen. Y lo que hemos pedido también, que aquellos cantones que mantengan la restricción vehicular lo hagan de manera uniforme para evitar justamente los problemas que puede haber entre la movilidad de los ciudadanos y el control. Es decir, mire, el ejemplo de Quito es exacto, ¿no? Quito en octubre maneja el tema de la alternabilidad en los dígitos, que a lo mejor puede tener un sentido porque, claro, las autoridades dicen los impares tienen 3 días hábiles utilizables, los pares tienen 2, entonces en un sentido de equidad les vamos cambiando en octubre, pero si otros cantones no toman esa misma decisión, ahí vamos a tener las complicaciones de que un carro salga habilitado. Usted me está diciendo entonces, Juan, Quito, que podría pasar... no. Podría pasar lo que está pasando, por ejemplo, en ciudades como Madrid, en donde están regresando al confinamiento por el disparo de los contagios. Gisela, es lo que nosotros no quisiéramos y yo creo que tenemos que ser justos cuando nosotros hagamos los análisis de cómo se manejó a través del COE Nacional la crisis. Ecuador vinimos tomando decisiones y abriendo ya inclusive actividades económicas y nunca tuvimos que volver a un estado de confinamiento, ya sea total o parcial, o endurecimiento de medidas. Al contrario, fuimos aperturando medidas con bioseguridad, con planes pilotos, con mediciones técnico-científicas. Entonces, lo único que nosotros les pedimos, porque no podemos hacer más que exhortar a los GATS, porque tienen sus competencias y hay que respetarlas, es de que tomen decisiones sobre la orientación de que la crisis continúa y que sobre todo tenemos que tener una visión nacional pensando que hay medidas que tienen que seguirse manteniendo obviamente son medidas restrictivas que tienen que seguir en manejo de la crisis. Hay que ir midiendo, ver qué es lo que ocurre. También es cierto que hay que reactivar el país no puede estar obviamente paralizado, la vacuna no va a estar mañana, así que tenemos que acostumbrarnos a esta nueva modalidad. Entonces, vamos a ir midiendo, vuelvo a insistir, Gisela, a ver qué es lo que ocurre con Guayaquil. Guayaquil es un referente nacional también, y esta medida a lo mejor sea copiada por otros municipios, y hay que ir exactamente viendo qué pasa en todos los cantones. Yo le agradezco muchísimo, Juan, por habernos acompañado y por aclararnos el panorama de lo que podría pasar si es que no nos cuidamos nosotros mismos. Muchísimas gracias, Juan Zapata. Gracias, Gisela. Un abrazo. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.